Mi nombre es José Pluma de Cuervo, y a mis 53 años me había convertido en uno de los cazarrecompensas más temidos en los territorios del oeste. En aquella fría tarde de mayo de 1896 me encontraba en Denver, observando la mansión de mármol blanco desde la colina. El viento traía el aroma de rosas y champaña. Estaba allí porque, después de 25 años de búsqueda, mi presa celebraba la boda de su hija. Fue entonces cuando lo vi. El coronel William Hartford, ahora senador y uno de los hombres más poderosos de Colorado, salió al balcón para saludar a sus invitados. Su cabello había encanecido, pero su porte seguía siendo el de un militar. En su mano derecha portaba algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante: un reloj de bolsillo con incrustaciones de turquesa, el mismo que mi padre había recibido de mi abuelo, el jefe de nuestra tribu. Ese hombre, ese objeto. Habían pasado exactamente 25 años, 25 años desde que mi vida terminó y mi cacería comenzó. No tenía idea de que este día aparentemente glorioso sería el último de su respetabilidad. Lo que estaba a punto de suceder finalmente revelaría la verdad sobre la tragedia que había atormentado a Arroyo del Oso durante más de 2 décadas. Pero para entender la justicia que estaba a punto de entregar, es necesario retroceder en el tiempo conmigo, volver al día en que todo me fue arrebatado. Todo comenzó en el duro invierno de 1871, cuando las nieves llegaron temprano a las montañas y nuestra gente, la tribu Ute del Arroyo del Oso, se preparaba para los meses fríos. Yo tenía apenas 28 años, era hijo del jefe Águila, gris, y estaba recién casado con Flor de Luna, quien esperaba nuestro primer hijo para la primavera. Nuestra aldea se ubicaba en un valle fértil entre montañas, donde nuestros antepasados habían vivido por incontables generaciones. Nuestro pueblo era conocido por su habilidad para la caza y la artesanía en turquesa. Mi padre había establecido acuerdos con algunos comerciantes blancos que respetaban nuestras tierras y costumbres. Entre ellos estaba Thomas Hayes, un comerciante de pieles que había aprendido nuestra lengua y nos advertía sobre las intenciones de otros hombres blancos. Mi padre confiaba en él como un puente entre dos mundos. Las mañanas en nuestra aldea comenzaban con el humo de los fuegos y el sonido de los cantos de las mujeres mientras molían maíz. Los niños jugaban entre las tiendas y los ancianos transmitían nuestras historias sagradas. Yo había sido educado tanto en nuestras tradiciones como en la lengua del hombre blanco, pues mi padre creía que la supervivencia de nuestro pueblo dependía de entender ambos mundos sin perder nuestra identidad. Recuerdo el rostro de mi padre, cuando nos reuníamos alrededor del fuego del consejo. Sus ojos reflejaban la sabiduría de muchas estaciones y la preocupación por el futuro de nuestra gente. Me contaba historias de nuestros antepasados y me enseñaba la responsabilidad que algún día recaería sobre mis hombros. Mi madre, Lluvia Suave, tejía mantas mientras escuchaba, agregando detalles a las historias que mi padre a veces olvidaba. Flor de Luna y yo vivíamos en una tienda cerca del arroyo. Ella era hija del chamán y conocía los secretos de las plantas medicinales. Cada noche, mientras el viento susurraba entre los pinos, planeábamos el futuro de nuestro hijo, un futuro donde nuestras tradiciones permanecerían vivas, pero donde también habría paz con los recién llegados. Fue a mediados de diciembre cuando apareció por primera vez el coronel William Hartford en nuestras tierras. Llegó con una pequeña comitiva de soldados y un intérprete. Su uniforme azul brillaba bajo el sol invernal y su postura rígida contrastaba con la naturaleza que lo rodeaba. Mi padre lo recibió con la dignidad de un jefe, ofreciéndole comida y un lugar junto al fuego del consejo. Hartford habló de paz y de nuevos acuerdos. Dijo representar al gran padre blanco de Washington y traer propuestas para que nuestra gente pudiera vivir en armonía con los colonos que llegaban cada vez en mayor número. Mencionó una reserva más al norte, tierras que, según él, serían suficientes para nuestras necesidades.
Habló de escuelas para nuestros niños y de medicinas para nuestros enfermos. Mi padre escuchó en silencio, como era su costumbre. Observé sus ojos y supe que no confiaba en las palabras de Hartford, pero también supe que temía las consecuencias de un rechazo directo. Los rumores sobre masacres de otras tribus habían llegado hasta nosotros. Mi padre pidió tiempo para consultar con el Consejo de Ancianos y Hartford aceptó, prometiendo volver en 2 lunas para conocer nuestra respuesta. Lo que no sabíamos entonces era que mientras Hartford hablaba de paz frente a nosotros, sus hombres recorrían nuestras tierras, marcando los lugares donde habían encontrado oro en el lecho del arroyo. No sabíamos que Hartford ya había firmado acuerdos con inversores de Denver para explotar esas tierras una vez que estuviéramos fuera del camino. No sabíamos que el destino de nuestra gente ya había sido decidido en oficinas lejanas, donde nuestras vidas valían menos que las pepitas de oro en nuestro arroyo sagrado. La última noche de paz, mi padre me llamó a su tienda. Me entregó el reloj de turquesa que había recibido de su padre. Me dijo que lo guardara como símbolo de nuestro tiempo en esta tierra. Sus palabras ahora resuenan con una claridad profética. Me dijo que guardara nuestras historias en mi corazón, que algún día podría ser el único lugar donde sobrevivieran. Los días siguientes a la visita de Hartford trajeron consigo señales que no supimos interpretar correctamente. Thomas Hayes, nuestro amigo comerciante, dejó de venir a la aldea sin explicación alguna. Cazadores de nuestra tribu reportaron haber visto a soldados recorriendo los límites de nuestras tierras, mucho más allá de donde Hartford y su comitiva habían estado. Mi padre envió mensajeros a otras bandas Sioux para consultar sobre sus experiencias con los soldados azules. Los mensajeros regresaron con historias inquietantes sobre promesas rotas y acuerdos que cambiaban una vez que se firmaban. Un anciano de una tribu cercana vino personalmente para advertir a mi padre. Le contó cómo su pueblo había sido reubicado 3 veces en 5 años, cada vez a tierras más pobres y lejanas. Flor de Luna percibía la tensión creciente. Por las noches me confesaba sus temores sobre el futuro de nuestro hijo por nacer. Me pedía que consideráramos trasladarnos a las montañas más altas hasta que pasara el peligro. Yo intentaba tranquilizarla, confiando en la sabiduría de mi padre para encontrar un camino pacífico a través de esta amenaza. Una semana antes de la fecha acordada para el regreso de Hartford, recibimos la visita inesperada de un joven soldado. Vino solo, sin uniforme, cabalgando bajo la protección de la noche, pidió hablar con mi padre en privado. Yo estuve presente en esa conversación que cambiaría todo lo que creíamos saber. El soldado se llamaba Michael Sullivan. Con voz temblorosa nos contó que Hartford no tenía intención alguna de negociar. Nos reveló que el coronel había ordenado municiones adicionales y que en los cuarteles se hablaba de una operación para solucionar el problema indio de una vez por todas. Sullivan nos dijo que había escuchado a Hartford decir que sería más fácil explicar un ataque indio contra sus hombres que justificar una negociación prolongada por tierras que ya habían sido prometidas a inversionistas. Mi padre agradeció a Sullivan por su valentía y le ofreció refugio entre nosotros. El joven soldado declinó la oferta, diciendo que debía regresar antes de que notaran su ausencia. Nos prometió intentar enviarnos más información si descubría detalles sobre los planes de Hartford. Nunca volvimos a verlo. Esa noche, el Consejo Tribal se reunió con urgencia. Algunos guerreros jóvenes abogaban por un ataque preventivo contra el campamento de Hartford. Los ancianos recomendaban dividir la tribu y dispersarnos en las montañas hasta la primavera. Mi padre escuchó todas las voces y finalmente decidió que enviaríamos a los niños, ancianos y mujeres embarazadas, incluida Flor de Luna, hacia un valle oculto en las montañas, mientras los guerreros permanecerían para proteger la aldea y negociar con Hartford. Recuerdo la última noche con Flor de Luna como si fuera ayer.
La luna iluminaba su rostro mientras me hacía prometer que la encontraría sin importar lo que pasara. Me dio un amuleto de turquesa para protegerme y guardó uno idéntico para ella y nuestro hijo. Me dijo que había tenido un sueño donde un cuervo la guiaba a través de un largo invierno hasta encontrarme de nuevo. Por eso decidí llamarme Pluma de Cuervo después para ser fiel a su visión. La caravana partió al amanecer. 53 de nuestros seres queridos iniciaron el viaje hacia las montañas. Mi padre asignó a 10 guerreros para escoltarlos. El resto, 32 hombres, nos quedamos para enfrentar lo que viniera. La despedida fue breve, pues todos creíamos que la separación sería temporal. Ninguno imaginaba que para muchos sería el último momento juntos en esta vida. 3 días después de la partida de la caravana, Hartford regresó. Esta vez no venía con una pequeña comitiva, sino con una compañía completa de soldados. Se establecieron en una colina a media milla de nuestra aldea, y Hartford envió a su intérprete con un mensaje. Quería reunirse con mi padre y los ancianos esa misma tarde para firmar el acuerdo de reubicación. Mi padre consultó conmigo y con los demás guerreros. Decidimos aceptar la reunión, pero mantener a nuestros hombres alertas. Yo sugerí que la reunión se realizara en terreno neutral, entre nuestra aldea y su campamento. Hartford aceptó esta condición, lo que nos dio una falsa sensación de seguridad. La reunión comenzó al mediodía. Mi padre, 4 ancianos y yo nos encontramos con Hartford, su intérprete, y 3 oficiales. El coronel parecía impaciente. Presentó documentos escritos en la lengua del hombre blanco y pidió a mi padre que los firmara. Cuando mi padre solicitó tiempo para que yo pudiera traducir adecuadamente los términos, Hartford se mostró visiblemente molesto, pero accedió a darnos una hora. Mientras revisaba los documentos bajo la sombra de un pino, descubrí que las condiciones eran mucho peores de lo que Hartford había declarado inicialmente. La reserva propuesta estaba a cientos de millas de distancia, en tierras áridas e inadecuadas para nuestro modo de vida. No había provisiones para escuelas ni medicinas, solo raciones limitadas durante el primer año. Además, debíamos partir de inmediato, abandonando todas nuestras posesiones que no pudiéramos cargar. Cuando transmití esta información a mi padre, su rostro se endureció. Me pidió que preguntara a Hartford sobre las verdaderas razones de su prisa por sacarnos de nuestras tierras. Cuando planteé esta cuestión, el rostro del coronel se transformó. La máscara de diplomacia cayó, revelando al hombre que realmente era. Hartford nos dijo que la paciencia del gobierno se había agotado con los salvajes que bloqueaban el progreso. Afirmó que nuestras tierras pertenecían ahora a la nación americana y que podíamos irnos por las buenas o afrontar las consecuencias. Cuando mi padre se levantó para dar por terminada la reunión, uno de los oficiales de Hartford puso su mano sobre su pistola. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Regresamos a la aldea para prepararnos para lo peor. Mi padre envió a 2 de nuestros mejores rastreadores para advertir a la caravana que se internara más profundamente en las montañas. El resto de nosotros nos preparamos para defender nuestro hogar. No atacaríamos primero, pero tampoco nos rendiríamos sin luchar. El ataque llegó esa misma noche cuando la luna aún no había salido. No fue una batalla, fue una masacre. Los soldados de Hartford rodearon silenciosamente la aldea y atacaron desde todas las direcciones a la vez. Usaron antorchas para incendiar nuestras tiendas mientras dormíamos. Aquellos que lograban escapar de las llamas se encontraban con las balas de los rifles. Yo estaba de guardia en el perímetro oeste de la aldea cuando escuché los primeros disparos. Corrí hacia la tienda de mi padre, pero ya estaba envuelta en llamas. Vi a guerreros caer mientras intentaban proteger a sus familias. Vi a mujeres que habían decidido quedarse con sus esposos ser arrastradas por soldados hacia la oscuridad.
Un disparo me alcanzó en el hombro, haciéndome caer en un barranco cercano al arroyo. La caída me dejó inconsciente. Cuando desperté, el amanecer revelaba una escena de horror indescriptible. Nuestra aldea era un montón de cenizas humeantes. Cuerpos de mi gente yacían dispersos como muñecos rotos. El silencio era absoluto, ni siquiera los pájaros cantaban. Me arrastré entre los arbustos, temiendo que los soldados aún estuvieran cerca. Vi a Hartford caminando entre los restos de nuestra aldea con un libro de notas en la mano, aparentemente haciendo un inventario de su obra. Lo vi detenerse junto al cuerpo de mi padre, inclinarse y tomar algo de su cuello. Incluso a la distancia, reconocí el brillo del reloj de turquesa que yo le había devuelto para que lo llevara como protección. Más tarde, escondido en las colinas, observé cómo Hartford reunía a sus hombres. Algunos parecían perturbados por lo que habían hecho, pero la mayoría actuaba como si hubieran completado una tarea rutinaria. Hartford dio órdenes a un grupo de soldados que se llevaron varios cuerpos en una carreta. Entre los restos que seleccionaron estaban los cuerpos de algunos de nuestros guerreros más fuertes. Esa noche, mientras las estrellas brillaban indiferentes sobre la tragedia, me di cuenta de que estaba completamente solo. No sabía si los rastreadores habían logrado llegar hasta la caravana, no sabía si Flor de Luna y los demás estaban a salvo. Solo sabía que yo, que debía haber muerto con mi gente, había sobrevivido por alguna razón que aún no comprendía. 3 días después, desde mi escondite en las montañas, vi una columna de humo en la dirección donde Hartford había establecido su campamento. Esa noche me acerqué lo suficiente para escuchar a los soldados. Hablaban de un ataque indio. Decían que salvajes sedientos de sangre habían atacado mientras dormían, matando a 6 de sus compañeros. Hartford había ordenado una acción defensiva que resultó en la muerte de toda la tribu. Estaban fabricando pruebas, colocando armas en las manos de nuestros muertos y tomando fotografías que enviarían a los periódicos en Denver. La mentira estaba completa. El mundo creería que nosotros, las víctimas, éramos los agresores. Hartford sería visto como un héroe que había protegido a los colonos de los salvajes sanguinarios. Nuestra tierra, nuestra historia y nuestra verdad serían enterradas junto con nuestros cuerpos, o eso creía él. Los meses siguientes fueron un tiempo de dolor y supervivencia. Mi herida se infectó y pasé semanas entre la vida y la muerte, escondido en una cueva en las montañas. Sobreviví comiendo raíces y bayas, bebiendo del agua fría de arroyos ocultos. El invierno fue mi único compañero, su frío implacable, un reflejo del vacío que sentía por dentro. Cuando la primavera finalmente llegó, reuní fuerzas para buscar a los sobrevivientes de nuestra tribu. Seguí antiguas rutas hasta el valle, donde la caravana debía haberse refugiado. Lo que encontré allí destruyó cualquier esperanza que pudiera haber albergado. El valle estaba vacío, sin señales de vida reciente. Encontré restos de un campamento abandonado apresuradamente, y siguiendo las huellas, llegué a un cañón estrecho. Allí, la historia se leía claramente en las marcas dejadas en la tierra y las rocas. La caravana había sido emboscada. Encontré cuerpos de nuestros guerreros caídos protegiendo la retirada de los demás. Seguí el rastro de los sobrevivientes a través de terreno difícil hasta un acantilado donde terminaba abruptamente. Al borde del precipicio hallé pequeños montículos de piedra, tumbas apresuradas de aquellos que no habían sobrevivido a sus heridas. No encontré a Flor de Luna entre los muertos, lo que me dio un rayo de esperanza. Pero en una de las tumbas, bajo un montón de piedras cuidadosamente colocadas, encontré el amuleto de turquesa que le había dado. Junto a él, envuelto en un trozo de su vestido, había un mechón de cabello de bebé. Nuestro hijo había nacido, probablemente durante la huida. No podía saber si ambos habían sobrevivido. Durante semanas recorrí las montañas, buscando cualquier señal de sobrevivientes. Visité aldeas de otras tribus, preguntando por refugiados de Arroyo del Oso.
Algunos habían escuchado rumores sobre un pequeño grupo que había sido capturado por hombres blancos cerca de la frontera con México. Otros mencionaron a una mujer, Ute, con un bebé que había sido vista con comerciantes que se dirigían al sur. Fue en una de estas aldeas donde me enteré de lo que había sucedido después de la masacre. Hartford había sido aclamado como un héroe en Denver. Los periódicos habían publicado historias sobre cómo había salvado a los colonos de una terrible amenaza india. Se había convertido en un hombre importante, usando su nueva fama para conseguir inversores para sus minas de oro en nuestras tierras. Nadie cuestionaba su versión de los hechos. Intenté buscar justicia a través de los canales del hombre blanco. Me presenté ante un agente indio en un fuerte cercano, identificándome como sobreviviente de Arroyo del Oso. El hombre me escuchó con aparente simpatía, tomó notas de mi testimonio y me prometió que informaría a sus superiores. 2 días después, mientras dormía en un establo en las afueras del fuerte, fui atacado por 2 hombres. Me dijeron que Hartford pagaba bien por mantener enterradas ciertas historias y que la próxima vez no se limitarían a darme una paliza. Comprendí entonces que no habría justicia para mi pueblo a través de las leyes del hombre blanco. El Fourier sistema estaba corrompido desde sus cimientos, diseñado para proteger a hombres como Hartford y enterrar la verdad junto con sus víctimas. Si quería justicia, tendría que buscarla por mi cuenta. Esa noche, bajo un cielo estrellado que me recordaba las noches junto al fuego del consejo, hice un juramento de sangre. Juré por la memoria de mi padre, por el amor de Flor de Luna y por el futuro de mi hijo, que no descansaría hasta que William Hartford pagara por sus crímenes. No sería una venganza rápida, sería una justicia lenta y completa que no solo destruiría al hombre, sino que también revelaría la verdad al mundo. Para cumplir mi juramento, necesitaba convertirme en alguien nuevo. Joseph Pluma de Cuervo, el hijo del jefe Águila Gris, debía morir. En su lugar nació Joseph Crow Feather, un mestizo que hablaba perfecto inglés y conocía los caminos del hombre blanco. Corté mi cabello, cambié mis ropas tradicionales por las de un trabajador común y comencé mi transformación. Durante los años siguientes, trabajé en ranchos, minas y ferrocarriles, aprendiendo las costumbres del hombre blanco desde dentro. Aprendí a leer y escribir mejor su lengua, estudié sus leyes y, lo más importante, observé cómo funcionaba realmente el poder en su mundo. Descubrí que el dinero hablaba más fuerte que la verdad y que los hombres con influencia podían reescribir la historia a su conveniencia. Mientras tanto, seguía el ascenso de Hartford a través de los periódicos que conseguía en cada pueblo. Vi cómo usaba el oro de nuestras tierras para comprar influencia política. Lo vi casarse con la hija de un juez respetado, expandir sus negocios a la banca y finalmente postularse para un cargo político. Cada paso que daba lo alejaba más de sus crímenes, construyendo una fachada de respetabilidad sobre cimientos de sangre. En 1880, casi 10 años después de la masacre, obtuve mi primera pista real sobre los sobrevivientes de nuestra tribu. Trabajando como rastreador para un sheriff en Nuevo México, escuché a un prisionero borracho hablar sobre un coronel que había vendido indios a traficantes de esclavos mexicanos. El hombre afirmaba haber sido parte de la operación, llevando mujeres y niños capturados a través de la frontera donde eran vendidos a hacendados y mineros. Visité al hombre en su celda. Me presenté como un comprador interesado en ese tipo de negocios y le saqué más información. Me contó que Hartford había entregado a un grupo de indios Ute a los traficantes, diciendo que no podía permitirse testigos de lo que había hecho en Colorado. Me dio nombres de personas que podrían saber más, contactos en ambos lados de la frontera. Durante los años siguientes, seguí estas pistas mientras me convertía en cazarrecompensas. La profesión me daba libertad para moverme y una razón legítima para buscar personas. Desarrollé una reputación por encontrar a quienes no querían ser encontrados,
Cada criminal que entregaba me acercaba más a mi verdadero objetivo y me proporcionaba los medios para continuar mi búsqueda. Encontré a 3 de los soldados que habían participado en la masacre. Uno vivía atormentado por las pesadillas de lo que había hecho, ahogando sus recuerdos en alcohol. Otro se había convertido en predicador, buscando la redención a través de la religión. El tercero vivía como un próspero comerciante, habiendo invertido su parte del oro robado en un negocio rentable. De ellos obtuve testimonios escritos detallando lo que realmente había sucedido en Arroyo del Oso. El soldado alcohólico me entregó una carta que Hartford había enviado a su comandante antes de la masacre, donde hablaba de eliminar el problema indio para acceder a las vetas de oro. El predicador me dio los nombres de otros soldados que podrían testificar sobre la verdad. En 1888, mi búsqueda me llevó a México, siguiendo rumores sobre indios Ute trabajando en minas de plata. En un pueblo polvoriento cerca de Chihuahua, encontré a una anciana que recordaba la llegada de mujeres y niños indios años atrás. Me guió a una hacienda donde algunos de ellos habían sido llevados. Allí, trabajando como cocinera, encontré a una mujer de nuestra tribu. Sierra Nocturna había sido una de las amigas de Flor de Luna. Aunque el tiempo y las penurias habían marcado su rostro, la reconocí por la cicatriz en forma de media luna en su mejilla. Ella también me reconoció y lloró al ver a alguien de su pueblo después de tantos años. Sierra Nocturna me contó que Flor de Luna había dado a luz durante la huida. Cuando fueron capturados por los hombres de Hartford, mi esposa y otras mujeres con niños fueron separadas del grupo principal. Sierra Nocturna no sabía qué había sido de ellos, pero había escuchado a los traficantes decir que una familia rica de Ciudad de México había pagado un buen precio por una madre india con un bebé recién nacido. Le ofrecí llevarla conmigo de regreso a los Estados Unidos, pero se negó. Me dijo que era demasiado vieja para empezar de nuevo y que aquí al menos tenía un techo y comida. Me dio un trozo de tela que había pertenecido a Flor de Luna, un pedazo de su vestido de boda que había guardado todos estos años como recuerdo de tiempos mejores. Regresé al norte con nueva determinación. Ahora tenía pruebas de que Hartford no solo había masacrado a mi pueblo, sino que también había vendido a los sobrevivientes como esclavos. Tenía testimonios escritos de sus propios hombres, la carta incriminatoria y los nombres de los traficantes con los que había hecho negocios. Pero sabía que esto no sería suficiente para derribar a un hombre que ahora era senador y uno de los ciudadanos más respetados de Colorado. Necesitaba la pieza final del rompecabezas, algo que no pudiera ser negado ni desestimado, y sabía exactamente dónde buscarla. En algún lugar de la mansión de Hartford debía existir un registro de sus transacciones, su diario personal o correspondencia que conectara todos los puntos. Hombres como él siempre mantenían registros, demasiado orgullosos de su astucia para no documentarla. Los años pasaron mientras planeaba cuidadosamente mi movimiento final. Observé los hábitos de Hartford, aprendí sobre su familia y sus asociados. Descubrí que su hija mayor se casaría en la primavera de 1896 con el hijo de un gobernador. La boda sería el evento social del año, con políticos y hombres de negocios de todo el país asistiendo a la celebración en la mansión de Hartford, en Denver. Sería la oportunidad perfecta para mi ajuste de cuentas, no solo para confrontar a Hartford, sino para exponer sus crímenes ante las mismas personas cuya aprobación tanto valoraba. La justicia que había esperado durante 25 años finalmente estaba al alcance de mi mano. Volviendo al presente, mientras observaba la mansión desde la colina, repasé mentalmente mi plan una vez más. Durante los últimos 6 meses había trabajado como jardinero en una propiedad vecina, estudiando la rutina de la casa de Hartford. Conocía cada entrada, cada habitación, los horarios de los sirvientes y los guardias que protegían a un hombre aparentemente respetable. 2 semanas antes,
había logrado infiltrarme en la mansión, haciéndome pasar por un trabajador contratado para los preparativos de la boda. Durante esas breves visitas, había localizado el despacho privado de Hartford, una habitación en el tercer piso donde guardaba sus documentos más importantes en una caja fuerte detrás de un retrato de su esposa. La noche anterior a la boda, mientras la familia asistía a una cena en la casa del gobernador, entré en la mansión. La combinación de la caja fuerte no fue difícil de conseguir. Hartford, como muchos hombres poderosos, confiaba demasiado en su seguridad y usaba la fecha de su ascenso a coronel como combinación. Dentro encontré exactamente lo que buscaba: su diario personal, donde con fría precisión había documentado la masacre de mi pueblo y la venta de los sobrevivientes. En esas páginas, Hartford se jactaba de su astucia al eliminar testigos y fabricar pruebas de un ataque indio. Describía cómo había utilizado sus conexiones para silenciar cualquier investigación. Más perturbador aún, detallaba las ganancias obtenidas por la venta de mujeres y niños UTE a traficantes mexicanos. Entre los nombres encontré el de Flor de Luna y un bebé varón, vendidos a la familia Ortega de Ciudad de México por $300. También encontré cartas de los inversores que habían financiado toda la operación, hombres respetados que ahora ocupaban cargos políticos y dirigían bancos en Denver. La red de complicidad era más amplia de lo que había imaginado. Hartford no había actuado solo. Había sido la punta visible de una conspiración para robar nuestras tierras y borrar nuestra existencia. Hice copias de las páginas más incriminatorias y las combiné con los testimonios que había recolectado a lo largo de los años. Preparé paquetes para los principales periódicos de Denver, Chicago y Nueva York, con instrucciones de abrirlos si algo me sucedía. La verdad saldría a la luz sin importar el resultado de mi confrontación. El día de la boda llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de la oscuridad que estaba a punto de desatar. Me vestí con el traje negro que había adquirido para la ocasión, ocultando mi identidad bajo la apariencia de un hombre de negocios respetable. Entre los cientos de invitados que llegaban a la mansión, sería solo uno más, invisible por su normalidad. Entré a la celebración mostrando una invitación falsificada. El jardín trasero de la mansión se había transformado en un paraíso de flores y cintas blancas. Mesas elegantemente dispuestas rodeaban una pista de baile donde músicos tocaban melodías suaves. La élite de Colorado bebía champaña y reía, celebrando la unión de dos familias poderosas, ignorando que sus copas de cristal estaban manchadas con la sangre de mi gente. Vi a Hartford moverse entre sus invitados, aceptando felicitaciones y brindando por la felicidad de su hija. Lo observé mientras disfrutaba del respeto y la admiración que había construido sobre mentiras. Lo vi tocar el reloj de turquesa que llevaba en su chaleco, el reloj que había pertenecido a mi padre, como si fuera un talismán de su éxito. Esperé pacientemente. La confrontación debía ocurrir en el momento adecuado, cuando todos los testigos importantes estuvieran presentes. Mi oportunidad llegó durante los brindis. Hartford se levantó para hablar, visiblemente emocionado mientras hablaba del futuro brillante que esperaba a su hija y su nuevo yerno. Habló de legado y de honor, palabras que en su boca eran como ceniza. Cuando terminó su discurso y los aplausos comenzaron a sonar, me levanté. Con voz clara que cortó el aire festivo como un cuchillo, pronuncié su nombre completo y su antiguo rango. Le dije que había llegado el momento de un brindis diferente, uno por la verdad y la justicia largamente postergada. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, un extraño que se atrevía a interrumpir el momento perfecto. Hartford me miró con irritación inicial, que se transformó en confusión y luego, al reconocerme finalmente, en un terror apenas disimulado. Le dije que había sobrevivido a la masacre de Arroyo del Oso, que había pasado 25 años siguiendo su rastro y recolectando pruebas de sus crímenes.
Mencioné el diario que había encontrado, las cartas que implicaban a varios de los presentes en la conspiración para masacrar a mi pueblo y robar nuestras tierras. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Vi a hombres poderosos palidecer al escuchar sus nombres. Vi a la hija de Hartford mirar a su padre con creciente horror. El yerno, hijo del gobernador, se acercó a Hartford buscando una negación que no llegó. Hartford intentó desacreditarme. Me llamó mentiroso. Dijo que era un indio renegado buscando atención. Ordenó a sus guardias que me sacaran. Pero yo tenía un as bajo la manga. Le pregunté por el reloj de turquesa que llevaba. Le pedí que explicara a sus invitados cómo había llegado a sus manos. Mientras los guardias se acercaban, saqué las copias del diario y comencé a leer en voz alta. Leí sus propias palabras, describiendo cómo había planeado la masacre, cómo había vendido a mujeres y niños a traficantes de esclavos, cómo había tomado el reloj del cuello de mi padre muerto como trofeo. La conmoción fue inmediata. Los periodistas presentes para cubrir la boda se abalanzaron para tomar notas. El gobernador, horrorizado por lo que escuchaba y temeroso del escándalo, ordenó a los guardias que se detuvieran. La esposa de Hartford comenzó a llorar, mientras su hija se alejaba de él como si fuera un extraño. Hartford, acorralado, intentó su último movimiento desesperado, sacó una pistola de su chaqueta y la apuntó hacia mí. Sus manos temblaban mientras gritaba que yo era el mentiroso, que él era un héroe que había salvado a los colonos de salvajes sedientos de sangre. Le dije que disparar solo confirmaría todo lo que había dicho, que la muerte de un hombre no podría ocultar la verdad que ya estaba en manos de periódicos de todo el país. Le dije que enfrentara la justicia con la poca dignidad que le quedaba. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Vi la batalla en sus ojos, el cálculo desesperado de un hombre que lo había apostado todo a una mentira y ahora veía su mundo desmoronarse. Finalmente, bajó el arma. Pareció envejecer décadas en segundos, toda su arrogancia desapareciendo como la niebla bajo el sol de la mañana. El gobernador ordenó su arresto inmediato. Mientras los oficiales presentes lo escoltaban fuera, Hartford me miró una última vez. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo la rabia de un depredador que finalmente había sido acorralado por su presa. Me acerqué a él antes de que se lo llevaran. Le pregunté por Flor de Luna y mi hijo. Con una última muestra de crueldad, me sonrió y me dijo que nunca los encontraría, que algunos secretos morirían con él. Entonces, en un impulso que no pude controlar, arranqué el reloj de turquesa de su chaleco. No era un acto de venganza, sino de restitución. El reloj volvía finalmente a la familia a la que pertenecía. Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino de revelaciones y consecuencias. Los periódicos de Denver, y luego los de todo el país, publicaron la historia completa de la masacre de Arroyo del Oso y la conspiración que la había ocultado durante 25 años. El diario de Hartford proporcionó nombres, fechas y detalles que no podían ser negados. La red de complicidad se desenredó rápidamente. Banqueros, políticos y hombres de negocios que habían participado en la conspiración fueron arrestados o huyeron para evitar la justicia. El gobernador, temeroso de ser implicado por asociación, ordenó una investigación completa que reveló otros crímenes contra pueblos indígenas que habían sido encubiertos durante décadas. Hartford fue juzgado por múltiples cargos de asesinato, secuestro y tráfico de personas. Durante el juicio se mostró como un hombre roto, una sombra del poderoso senador que había sido. Su esposa pidió el divorcio. Su hija rechazó usar su apellido y sus antiguos amigos lo abandonaron para salvarse a sí mismos. Fui llamado como testigo principal. Durante 3 días conté la historia de mi pueblo, la vida que habíamos tenido antes de la masacre y cómo todo nos había sido arrebatado por la codicia de hombres como Hartford. Hablé de mi padre, de Flor de Luna, de nuestro hijo no nacido y de todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. El veredicto fue unánime.
Hartford fue condenado a cadena perpetua, sus propiedades confiscadas y sus negocios desmantelados. La justicia legal había sido servida, pero sentí poco consuelo. Ninguna sentencia podría devolver las vidas perdidas ni los años robados. La mansión de Hartford, construida con el oro de nuestras tierras, fue vendida para pagar compensaciones a las familias de las víctimas. Como único sobreviviente confirmado de la tribu de Arroyo del Oso, recibí una suma considerable. Dinero que usaría no para mi comodidad, sino para continuar la búsqueda de Flor de Luna y mi hijo. Con la ayuda del gobierno mexicano, ahora interesado en resolver un caso internacional de tráfico de personas, comencé a rastrear a la familia Ortega en Ciudad de México. Descubrí que habían sido hacendados adinerados, que habían perdido su fortuna durante la Revolución y se habían trasladado a España. El rastro se enfriaba, pero no perdí la esperanza. La comunidad Ute me recibió como un héroe, como el hombre que había expuesto la verdad y obtenido una medida de justicia no solo para mi pueblo, sino para todas las tribus que habían sufrido destinos similares. Me ofrecieron un lugar de honor entre ellos, pero sabía que ya no pertenecía completamente a ese mundo. 25 años viviendo como Joseph Crow Feeder me habían cambiado de maneras que ni yo mismo comprendía completamente. Regresé al lugar donde una vez se había levantado nuestra aldea. El arroyo seguía fluyendo, indiferente a las tragedias humanas que había presenciado. Las minas de oro estaban abandonadas, el metal precioso extraído hasta la última onza. La naturaleza comenzaba a reclamar el territorio, cubriendo con nueva vegetación las cicatrices dejadas por la codicia del hombre. Construí una pequeña cabaña cerca del antiguo emplazamiento del fuego del consejo. Cada mañana salía a cazar o pescar, viviendo de la tierra como me habían enseñado. Cada noche miraba las estrellas y le contaba a mi padre, a mi madre y a todos los que habían partido lo que había sucedido, cómo su historia finalmente había sido conocida y cómo los responsables habían pagado por sus crímenes. Pero en los momentos de mayor honestidad conmigo mismo, me preguntaba si la venganza realmente había traído justicia. Hartford estaba en prisión, sus cómplices expuestos, la verdad revelada. Pero mi pueblo seguía muerto, mi esposa y mi hijo seguían perdidos, y yo seguía siendo un hombre dividido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. La venganza había sido mi propósito durante tanto tiempo que ahora, cumplida la misión, me encontraba en un territorio desconocido. La ira que me había mantenido vivo durante 25 años se había transformado en un vacío que no sabía cómo llenar. Las noches eran largas y pobladas de fantasmas, de rostros que me sonreían desde un pasado que nunca volvería. 6 meses después del juicio, recibí una carta de España. Una mujer llamada Luna Ortega había leído sobre el caso en los periódicos europeos y creía ser la persona que yo buscaba. Escribía con cautela, en un español formal que sugería educación, pero con frases ocasionales en la lengua Ute que solo alguien de nuestra tribu conocería. Contaba que había sido llevada a México como sirvienta junto con su bebé recién nacido. La familia Ortega, a diferencia de otros compradores de personas, la había tratado con cierta humanidad. La señora Ortega, incapaz de tener hijos propios, se había encariñado con el bebé indio y había insistido en que madre e hijo permanecieran juntos. Con los años, Luna había pasado de sirvienta a ama de llaves y finalmente a algo cercano, a un miembro de la familia. Su hijo, bautizado como Miguel, pero a quien ella en privado llamaba Pequeño Cuervo, había recibido educación y ahora, a los 24 años, era un joven médico en Barcelona. Luna terminaba su carta diciendo que entendería si yo dudaba de su identidad o si, después de tanto tiempo, prefería dejar el pasado atrás. Incluía una dirección en Barcelona y la promesa de que esperaría mi respuesta, cualquiera que fuera. Junto con la carta venía un pequeño paquete. Dentro, envuelto en tela de seda, estaba el amuleto de turquesa que le había dado a Flor de Luna la última noche que pasamos juntos.
La prueba final de que, contra todas las probabilidades, mi esposa y mi hijo habían sobrevivido. Han pasado 2 años desde que recibí aquella carta. El reloj de turquesa descansa ahora sobre la repisa de una modesta casa en las afueras de Barcelona, junto a 2 amuletos idénticos y una fotografía de 3 personas sonriendo bajo el sol mediterráneo. Un hombre mayor con líneas profundas en su rostro curtido, una mujer de cabello gris con ojos que han visto demasiado, y un joven que combina los rasgos de ambos en una armonía perfecta. La venganza que busqué durante 25 años trajo justicia, pero no paz. La paz llegó después, en el reencuentro con lo que creía perdido para siempre. En el abrazo de Flor de Luna, ahora Luna Ortega, con más canas que cabello negro, pero con la misma luz en sus ojos. En el apretón de manos de mi hijo, que se convirtió en un abrazo cuando las palabras ya no fueron suficientes. Las cicatrices permanecen. Hay noches en que despierto creyendo escuchar los gritos de mi pueblo. Hay días en que Miguel me pregunta sobre su herencia, sobre la familia que nunca conoció, y debo revivir el dolor para mantener viva la memoria. Pero ahora el dolor está equilibrado con algo que había olvidado cómo sentir: alegría, pertenencia, la paz de saber que, a pesar de todo lo que Hartford intentó destruir, una parte de nuestra tribu sobrevivió. La historia de Arroyo del Schützens Oso se enseña ahora en escuelas, un capítulo sombrío de la expansión hacia el oeste que ya no puede ser ignorado. El lugar donde una vez se levantó nuestra aldea ha sido declarado sitio histórico, protegido de futuros intentos de explotación. Las nuevas generaciones de Oat visitan el lugar para aprender sobre su pasado y honrar a los caídos. A veces pienso en Hartford, envejeciendo tras los barrotes de una prisión federal, rodeado por los fantasmas de sus crímenes. Me pregunto si alguna vez sintió remordimiento, si alguna vez entendió el verdadero costo de su ambición. Me pregunto si, al final, la justicia que tanto busqué realmente cambió algo en un mundo que sigue valorando el oro por encima de las vidas. No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que nuestras historias importan, que la verdad eventualmente encuentra su camino a la luz, y que incluso las heridas más profundas pueden, con tiempo y amor, comenzar a sanar. No soy el mismo hombre que juró venganza bajo un cielo estrellado hace tantos años. Soy más y menos que él, marcado por el tiempo y las pérdidas, pero también reconstruido por encuentros inesperados con la gracia. Mi nombre es José Pluma de Cuervo, y esta es mi historia. Una historia de pérdida y venganza, sí, pero también de supervivencia y finalmente de reencuentro. Una historia que comenzó en el polvo y la sangre de Arroyo del Oso y que, contra todo pronóstico, continúa bajo el sol de una tierra lejana, en los ojos de mi hijo y en los susurros de un futuro que nadie pudo arrebatarnos. ¿Fue la venganza de José Pluma de Cuervo verdadera justicia o se convirtió en lo que cazaba? Dime qué habrías hecho en su lugar en los comentarios, y para que sepa hasta dónde ha viajado esta historia de polvo y honor, dime desde qué ciudad, estado o país estás escuchando ahora mismo. Si crees que algunas deudas solo pueden pagarse con valentía, suscríbete y comparte esta historia con alguien que entienda el peso de la palabra de una persona.